Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Laura Santamaría Holguín. Soy la líder del plan de fortalecimiento de la lectoescritura y en nombre de la Secretaría de Educación y de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, les doy la bienvenida a este segundo espacio de conversación sobre temas de interés asociados a la lectura y la escritura. El plan de fortalecimiento de la lectoescritura es una estrategia de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación que surge para dar respuesta a los aprendizajes y competencias no consolidadas en los estudiantes de grado tercero en el área del lenguaje. Esta iniciativa tiene como propósito contribuir para que los niños y las niñas estén en capacidad de leer y escribir a los 8 años de edad y pues tenemos 5 líneas de acción, 5 líneas estratégicas sobre las cuales desarrollamos nuestro acompañamiento, nuestra intervención en las 200 instituciones educativas focalizadas. Estas 5 líneas de acción pues son la evaluación formativa, la gestión pedagógica, la formación situada, la intervención pedagógica y la entrega y uso de materiales para la consolidación de esas competencias y habilidades en lectura y escritura. Bueno, la idea es que en esta conversa exploremos los aspectos más importantes a la hora de diseñar herramientas y recursos en lectura y escritura que no necesiten conectividad y que se ajusten puntualmente a las condiciones que tenemos en este momento de aislamiento. Quisiera agradecer a todas las personas y entidades que hacen posible este espacio de encuentro entre maestros, a nuestro aliado el CERLALC, a Jaime Benavides de la Dirección de Ciencias, que siempre nos apoya desde el área técnica, a Claudia Carrión, que modera este espacio y hace parte del equipo del plan de fortalecimiento, a Linda Buitrago, que también nos acompaña y apoya en este momento y hace parte del equipo, y por supuesto a Ángela Márquez, nuestra invitada especial del día de hoy, quien pues nos ha acompañado en varios encuentros con docentes y directivos docentes desde 2018. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Los dejo con Claudia y con la profesora Ángela. Esperamos que participen activamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para todos. Muy, pero muy buenos días a todas las profes y los profes que nos acompañan en este momento, que se están conectando en esta transmisión. Yo soy Claudia Carrión y tengo el gusto de darles la bienvenida a esta nuestra segunda conversa sobre lectura y escritura. Bueno, para ir calentando un poquito el ambiente, mientras ustedes se van preparando un tinto, un tecito y nos van acompañando, les quiero recordar un poquito sobre la conversación de la semana pasada, del mes pasado, la conversa anterior, donde estuvimos hablando con la profe Doris Adriana Ramírez de la Universidad de Antioquia. Recordemos que estuvimos hablando sobre las prácticas de lectura y escritura para el ejercicio ciudadano. Revisamos el papel de los medios impresos y digitales en la alfabetización de los niños, qué era lo que significaba ser alfabetizado en la era del Internet y cómo nosotros como docentes podíamos promover la alfabetización en estos tiempos de confinamiento y de pandemia. Voy a hacer un aviso parroquial en este momento y es, nosotros tenemos prometido más bien, un material importante de la profesora Doris. Entonces, no se preocupen, el material está. En este momento estamos acomodándolo para poderlo subir a nuestra plataforma web. Entonces, agradecemos muchísimo la paciencia y estamos informándoles por correo, que tenemos el correo de muchos de ustedes, si quieren dejarlos en el chat también, para poderles hacer llegar este material y que ustedes puedan saber en dónde está. Bueno, ¿qué más les cuento? Además, les quiero comentar que esta conversa, esta que estamos haciendo hoy y la anterior, van a estar alojadas en el Facebook de Red Académica. En estos momentos vamos a pasarles el link de la conversa pasada para que quienes quieran revisarla más adelante la puedan hacer. Y bueno, pues no tengo más que decirles, sino que vamos a empezar en este momento a saludar a las personas que se están conectando. Tenemos 126 profes. A ver, ¿por quién tenemos acá? Marcela Álvaro Calvo nos saluda, buenos días. Marta Noche también nos está saludando. Buenas, profe. Nos saludan del Colegio Cortijo Vianey.
Muchas gracias por conectarse. Nos saluda, ¿quién más está por acá? Isabel Mejía Rodríguez nos dice buenos días, nos saludan del colegio Manuel López, nos saluda Manuel López Torres del colegio Jorge Gaitán y bueno, muchos más profes acá conectándose en este momento del Tomás Rueda Vargas. Excelente. Profes, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda conversa. Ahora sí, todos preparados. Alistamos lápiz y papel porque el tema de hoy va a estar imperdible. Hoy vamos a conversar entonces sobre el diseño de herramientas y recursos de lectura y escritura que no impliquen conectividad para los niños y las familias. Y nos acompaña la experta Ángela María Márquez, quien es asesora en procesos de lectura y escritura del BIT, especialista en lenguas modernas y magíster en procesos curriculares. Profe Ángela, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir a compartir con los profes algunas de tus ideas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí estoy muy dispuesta y siempre con la alegría del encuentro con los profesores del distrito. Gracias, profe. Bueno, y antes de empezar con las preguntas que van a guiar nuestra charla, les recuerdo a todas las personas que se están conectando que este espacio es para que ustedes participen activamente. Entonces, a través del chat pueden enviar sus preguntas, sus opiniones. Nosotros vamos a estar tratando de leer los que más podamos y de recoger todas las dudas para al final preguntarle a la profe todas estas cosas que ustedes necesitan o quieren saber. Por favor, también si tienen consejos, recomendaciones, ideas que les han funcionado sobre el desarrollo de material que no necesite conectividad, compártanlo por el chat para que así todos podamos aprender. Le pido a Linda que por favor nos empiece a proyectar la presentación y arrancamos, profe. Entonces, con nuestra primera pregunta. Últimamente se habla mucho de diferentes términos sobre educación virtual y hay mucha confusión. Yo te quisiera preguntar o quisiera que iniciáramos por ¿cuál es la diferencia entre enseñanza remota de emergencia y el aprendizaje en línea? Bueno, es una magnífica pregunta porque encuadra perfectamente el diseño curricular que requiere cada circunstancia. El currículo no es un ente muerto que simplemente registra una cantidad de contenidos, sino que tiene que responder a la realidad y a las necesidades del niño y del docente en cada circunstancia. Cuando hablamos de aprendizaje en línea, hablamos de los currículos AL y estamos hablando de una virtualidad real, es decir, donde el diseño curricular fue concebido con anterioridad para que fuera a distancia y para que el usuario esté con disponibilidad y conectividad del 100%. Esa no es la situación de Colombia, ni de ninguna parte del mundo. No pensemos que es por ser Colombia. En este momento la pandemia cayó, nadie estaba preparado para eso y la situación real es que no todos los niños y no todas las familias pueden estar conectadas de manera permanente. Las familias pueden tener uno, dos computadores o un computador y un dispositivo móvil, pero pueden tener 5 niños. Entonces, la realidad es que en educación remota, partimos de la base de que no hay esa conectividad del 100% y partimos de la base de que hay un elemento traumático de por medio. No es que queramos porque se tomó una decisión institucional, sino que hay una circunstancia a la que debemos atender. Puede ser una guerra, puede ser una crisis política, puede ser una situación de insanidad o la que estamos viviendo en particular, que es el COVID-19. En los currículos remotos hay una gran diferencia con los virtuales y es que nosotros no reproducimos el aula tal cual como sucedería en el aula intramural. Estamos hablando de un concepto de aula completamente diferente del que tenemos que sacar ventaja. Estamos hablando de un currículo que extrae los elementos. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, Linda, en donde podemos ver qué es lo que sucede. Tenemos que extraer lo fundante del currículo para que logremos lo máximo de él.
Tenemos que también hacer un balance entre actividades, tanto sincrónicas y asincrónicas, y muy importante, que no aparece ahí, pensar que el usuario de esto, el niño que está recibiendo este currículo, no es simplemente un depositario de conocimientos. Tenemos que rescatar ese concepto que nos decía Pablo Freire, que decía la educación bancaria. Nosotros no estamos solo consignando contenidos en esas cabecitas. Tenemos que abrir espacios para el encuentro con el niño, para velar por su salud espiritual, moral, familiar, personal, porque el niño está en una situación de cautiverio. Entonces, todo esto nos hace pensar en una serie de elementos para el diseño curricular que varían de la planificación escolar en el aula. Vamos a ir paso a paso desarrollando todos estos conceptos, y un elemento muy importante que quisiera que todos los participantes tuvieran presente es que a medida que enseñamos tenemos que ir cerrando brechas. Este es un elemento muy importante, y es que se están dando brechas de aprendizaje. Esos niños que no se conectaron, esos niños que no volvimos a saber de ellos, esos niños que los papás ni sabemos si cambiaron de municipio o de departamento por las circunstancias, esos niños que perdimos, pues van a tener unas diferencias de aprendizaje con respecto a los niños que mantuvieron mal que bien su escolaridad. Entonces, todos estos elementos los tenemos en el radar para el diseño de materiales en educación remota. En el caso particular de los programas que nosotros hemos desarrollado en el BID, en conjunto con la Fundación Blucher, con aliados como Alianza Educativa, como la Fundación Carvajal, la Secretaría de Educación de Barranquilla y ahora el Ministerio de Educación de Panamá, hemos tenido siempre unos referentes que no responda simplemente a lo inmediato. Nosotros no podemos hacer un currículo para el COVID. Colombia debe desarrollar, el distrito debe desarrollar un currículo para un currículo ERDE, es decir, un currículo para la enseñanza remota de emergencias, para que cada vez que esperamos que no sea muy frecuente, pero cada vez que tengamos una crisis, el maestro sepa qué hacer, que no lo cojamos en este nivel de angustia, con tantas expectativas y con tan pocas capacidades instaladas al interior de los sistemas. Los referentes para el diseño, pues definitivamente son los que nos marcan los lineamientos. Nosotros no podemos cambiar la política pública y el destino que escogió el país hace mucho tiempo de cómo quiere educar a sus niños. Entonces nosotros lo que hacemos es articular esos elementos para que esos referentes hagan eco en una buena enseñanza. Me refiero particularmente a las pruebas internacionales, a todos los entes evaluadores, a las evidencias de la investigación y los metaestudios, a la pedagogía activa, que nos muestra desde tiempos de María Montessori qué es lo que mejor funciona para los niños, unos niños creando, indagando, pensando, comunicándose en situaciones reales de aprendizaje. También se menciona el enfoque comunicativo y últimamente el desarrollo para tener ciudadanos competentes en las diferentes áreas. Y por último, y no menos importante, la educación diferenciada. Si vamos a cerrar las brechas que se nos han abierto por esta desescolarización, pues tenemos que saber cómo se hace enseñanza diferenciada en la educación remota. Muchas gracias, profe. Les recomendamos a todos los profes que están teniendo algunos problemas con audios o la imagen, refrescar la página, ya que nos confirman acá por interno que la transmisión se está dando bien. Entonces, para que vayan haciendo esto, vamos saludando al Liceo Femenino de Cundinamarca, al Liceo Femenino Mercedes Nariño, que por acá se ha conectado, y a muchos profes. Ya tenemos 229 personas conectadas en este momento. Bueno, profe Ángela, yo te quería hacer otra pregunta y es, desde tu experiencia, ¿qué referentes nos recomiendas consultar para el diseño de materiales? Es muy importante tener la mente abierta a lo que indican los desempeños internacionales. ¿Qué hace a un niño sobresaliente
en un país desarrollado. Una experiencia muy triste que tienen nuestros estudiantes cuando van a estudiar al exterior después de muchísimos esfuerzos es que al llegar y con la seguridad de que son maravillosos, porque lo son, llegan a competir con niños que tienen una cantidad de habilidades muchísimo mayores que ellos. Eso genera muchísima frustración y angustia. Entonces nosotros no podemos olvidar que un referente son los desempeños internacionales. ¿Qué se espera de un niño de tercer grado a nivel internacional? No un solo país, porque eso no es referente. Referente en currículo se hace a través de un ejercicio que se llama moderación de resultados. Es decir, que uno analiza todo lo que sucede en los diferentes países de altos desempeños, de desempeños medianos y de desempeños bajos, para poder establecer cuál es la norma general o la expectativa más bien que se tiene a cada edad. Entonces, si me pasas a la siguiente diapositiva, podemos entrar a mirar pues esos referentes como más a profundidad. Un elemento importante son las pruebas PISA. No entrenamos a los niños para hacer pruebas. Sería muy triste que un sistema educativo se volcara sobre el entrenamiento. Eso sería deplorable. Lo que sí hacemos es ver qué hacen los países con esos resultados para poderlo incorporar no solo al aula, sino a la cultura de nuestro país. ¿Mm? Entonces, a propósito de la prueba PISA del 2015, en una entrevista que le hicieron al director Andreas Schleicher, él dijo que hay tres cosas que determinan el alto desempeño de algunos países. Lo primero es tener altas expectativas de los niños. El pobreteo es detestable, tanto a nivel personal como a nivel educativo. Ah, no, es que este pobre niño, es que ¿cómo le voy a exigir si es que este pobre niño ni siquiera tiene para el desayuno? Cuando nosotros empezamos una relación desde la diferencia y desde el sentir que el otro no es capaz, nunca le vamos a dar lo que merece, que es, por el contrario, llenarlo de posibilidades, llenarlo de inspiración para que transforme su vida. Entonces, primero, altas expectativas. En la siguiente diapositiva vemos los otros dos elementos que son igualmente importantes. Enfocarnos en aprendizajes prioritarios. A veces, de tanto querer hacer, hacemos muy poco. Necesitamos enfocarnos en lo básico. Colombia publicó unos derechos básicos del aprendizaje. En el 2018 publicó sus mallas de aprendizaje y allí nos marcan una ruta. Mire, esto es lo esencial. Ah, que es que mi colegio hace más. Felicitaciones, profesor, pero asegúrese por lo menos de hacer esto, que es fundamental y que todos los niños, independientemente de su religión, de su raza, de su nivel social, tiene derecho a saber. Y por eso se llamaron derechos, porque es que los niños tienen derecho a esos elementos. Entonces, enfocarnos en el diseño curricular, en lo prioritario. Y en tercer lugar, continuos o progresiones del aprendizaje, que haya coherencia. Muchas veces como maestros nosotros nos apasionamos con un tema y los que hemos estado en el aula lo sabemos, entonces empezamos a diseñar una cantidad de actividades, pero no necesariamente las actividades obedecen a un constructo progresivo, a lo que se llama hoy por hoy el andamiaje. No necesariamente obedecen a que una cosa se conlleve con la otra de manera sistemática. Terminamos evaluando una cantidad de actividades, al final rendidos nosotros porque decimos, ay, no me va a alcanzar el tiempo. Pero maestro, ¿se acuerda que usted fue el que se inventó todas esas actividades y ahora se volvió un reto que se vuelca contra el docente? Menos es más, como dice el refrán. Hacer las cosas menos, pero muy, muy bien, a profundidad y logrando algo importante, que el niño tenga aprendizajes perdurables. En la siguiente, si quieres, yo quisiera que nos lleváramos esto como con letra,
como que si no queda nada más de la presentación, esto sea lo que quede, que en primer grado debemos aprender a leer. Y de segundo grado en adelante, los niños leen para aprender. ¿De dónde sale esto? ¿Se lo inventó el BID? No, esto tiene una fundamentación en la investigación de lectura. Michael Holiday nos decía, aprendemos lenguaje, aprendemos sobre lenguaje y a través del lenguaje. Tú no puedes hacer una gran reflexión sobre el impacto de la colonización en América Latina si no puedes leer. Tú no puedes hacer la resolución de un problema en matemáticas que implica lectura y comprensión y no solamente la operatoriedad de los números, si no hay lectura. Si nosotros tomamos nuestro documento de estándares nacionales, uno se da cuenta que desde principio al fin, lo que subyace a todo ese diseño de los estándares es el dominio de la lectura y la escritura y unos niveles de comprensión profundos. Entonces no podemos seguir posponiendo esta tarea importantísima de la lectura en primer grado porque hipotecamos el futuro académico de nuestros niños. Otro referente importante, he estudiado también el efecto Mateo en la lectura. Creíamos, porque teníamos un enfoque diferente de la lectura, no teníamos toda la tecnología que hay hoy por hoy para estudiar el proceso a nivel cerebral, lo que sucede cuando leemos, no sabíamos bien qué sucedía y se hizo muy común decir, a los niños hay que darles tiempo, a los niños hay que darles tiempo porque ellos ahí de a pocos van adquiriendo la lectura. ¡Qué falacia! ¡Qué mito tan peligroso! Fíjate que si eso fuera cierto, pues no tendríamos adultos analfabetas. Con el tiempo hubieran aprendido, pero no aprendieron. Y al contrario, no solo no aprendieron, sino que la distancia de los que sí aprendieron con los que no aprendieron cada vez es mayor. Y a eso se le llama el efecto Mateo. El niño con competencias consolidadas, que lo podemos ver en la gráfica en verde, pues cada vez se abre más la brecha con respecto al niño de las competencias en rojo, es decir, de ese niño deficitario que va cada vez quedándose más atrás porque sus compañeros siguieron, el currículo siguió, los programas de estudio siguieron y él quedó atrapado en el no saber leer y escribir. Las trayectorias, como lo vemos en la siguiente, se pueden predecir lo que sucederá en quinto y sexto grado y también coincide con las deserciones escolares. Un niño que va a la escuela a no entender, a no ser capaz de desempeñarse, a ser blanco del bullying, porque pues usted no, yo con usted no me hago quejatera, usted es un burro, no escojamos a fulano en el equipo para la exposición porque no sabe nada, pues eso va lesionando al niño, no solamente académicamente, sino a nivel personal. Y cuando pueda tener la oportunidad, pues va a abandonar la escuela. Entonces, este efecto Mateo nos debe calar en el corazón para poder hacer un diseño curricular que responda particularmente a esos niños de esta línea roja. En la siguiente diapositiva podemos ver el modelo simple de la lectura. ¿Por qué se llama el modelo simple? Tienen toda la razón las personas que dicen, no, pero es que la lectura implica más. Por supuesto que implica más. Ahí no están involucrados, por ejemplo, todos los procesos de nombramiento rápido, no están nombrados todos los elementos de la percepción visual, no está nombrado ningún elemento de la memoria de trabajo, pero de manera muy sencilla y muy amigable con el maestro y con los padres de familia, nos muestra que hay unos elementos articuladores que hacen posible la lectura. Todo el mundo dice, no, pero es que uno lee para comprender. Por supuesto que uno lee para comprender, pero para llegar a comprender tiene que haber hecho un recorrido por las microhabilidades, por pequeñas componentes que hacen posible que yo después comprenda. Y ahí, en esta trenza de la lectura, si quieres lo pasas, Linda,
Yo lo comparo y lo hacemos con Juan Maragall, el director de educación del BID, con Horacio Álvarez, que ahora es director de educación de Panamá. Lo comparamos con montar en bicicleta. A nadie se le ocurre, bueno, a alguien se le puede ocurrir, pero pues en general un papá sensato no se le ocurre que a un niño de 3 años le va a regalar una bicicleta de carreras y esperar pues que el niñito sea eficientísimo manejando su bicicleta de carreras. Le regala un triciclito como el que vemos ahí en verdecito, que está con una palanca en donde definitivamente el papá está en control del aprendizaje de ese pedaleo, de la direccionalidad, de que no se vaya contra la pared y pueda, porque no sabe parar, de mantenerle el equilibrio. Ahí hay un adulto a cargo y para eso es esa palanca. Y luego el niño va siguiendo a su triciclo, en donde aprende una cantidad de habilidades, a manejar el espacio. Luego pasa a la bicicletica de las 2 llantas. Luego ya le quitamos las llantas y el chinito se da unos cuantos totazos, pero bueno, ahí aprende mal que bien a montar en bicicleta y ya llega a los otros. Que no llegó a la bicicleta de carreras porque no se quiere dedicar al ciclismo. Perfecto, pero el niño ya monta en bicicleta. Que es que se quiere ir hasta Cartagena en bicicleta. Dele, chino, usted ya sabe. Entonces, lo comparamos con eso para que nosotros nos demos cuenta que la lectura no es un contenido curricular, sino unas habilidades. Y las habilidades se tienen que practicar de una manera escalonada. No se dan de buenas a primeras. También en el otro referente está el enfoque comunicativo y por competencias. Esto no es para generar pulsos. Los enfoques y los modelos de lectura no están hechos para que nos polaricemos y generemos una cantidad de diferencias, sino para que tomemos las mejores prácticas. ¿Qué es lo que mejor hace cada uno de esos modelos para poder llegar al aula con unas prácticas efectivas y agradables para los niños? Para que este aprendizaje sea amoroso, sea pleno, esté lleno de experiencias perdurables para los niños. En este cuadro vemos en naranja todo lo que nos propone un enfoque comunicativo de las lenguas y todo lo que nos propone en azul un enfoque por competencias. No son dispares, al contrario, se articulan de manera hermosa para traducir una serie de materiales que les pueden servir a los niños y a los docentes. Nos está diciendo, oiga, haga experiencias de aprendizaje activas. Y entonces uno dice, aprendizaje activo en situación remota. Por supuesto, es que la actividad no tiene que ver con el hacer simplemente puntual del activismo, sino de poner al niño en situación de pensamiento, de creación, de reflexión. Y nos dice, oiga, busque evidencias de desempeño para determinar los resultados para la intervención temprana. Urgente. Nosotros si queremos hacer niños competentes, necesitamos cerrar las brechas tan pronto se abren. Tan pronto vemos que el niño se nos va quedando atrás, tenemos que hacer intervención. ¿Con qué? Con experiencias genuinas del lenguaje, con tareas reales, es decir, con lectura, con escritura, con oralidad, con cantos, con rimas, con todo lo que conforma el espectro inmenso y maravilloso del lenguaje. El siguiente referente, entonces, no sé si hasta aquí hay algo pues, que queramos comentar o que haya preguntas. Profe, te mandan muchos saludos. Aquí por ahí más arribita se conectó alguien desde Barranquilla. Nos preguntan por la información. Les recuerdo a los profes que tengan paciencia. Nosotros vamos a estar subiendo al final de la conversa. Ustedes se van a dar cuenta que les vamos a compartir unos links. En ese momento, por el chat, les vamos a pasar el link del link de acceso a toda esta presentación, a la información que nos está compartiendo la profe Ángela. Y a quienes tengan problemas de conectividad, por favor, refresquen su página de Facebook. Nosotros estamos haciendo lo mismo para que podamos como estar todos bien conectados.
Muchas gracias a todos por sus participaciones. Este es un espacio de encuentro, de diálogo. Se vale opinar, se vale Se argumentar vale todo. y pues claro que sí, por supuesto. Entonces, muy bien recibidos todos los comentarios. En un ratico los estamos organizando todos y para poderlos compartir. Y pues nada, profe, adelante y más adelantico Tan hacemos linda. otra pausa. Estábamos entonces viendo los referentes internacionales para el diseño, estábamos viendo las consideraciones metodológicas que enmarcan el lenguaje y ahora vamos a ver los referentes curriculares. Entonces son 3 elementos. En este elemento que es lo estrictamente curricular, cuando uno empieza a recopilar información de todas partes, empieza a ver que hay unos hitos importantes que determinan que el niño pueda o no leer a largo plazo. A esos hitos se les llaman los predictores, es decir, que los que predicen que el niño pueda ser competente en lectura. Mantengamos ese concepto, competencia lectora. Entonces, uno de esos hitos, uno de esos primeros elementos fundantes es la conciencia del texto impreso. En primer grado, en transición, en kinder, estamos hablando de que el niño identifique que se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pero como nosotros estamos diseñando materiales quizás hasta tercer grado, que es lo que se considera la etapa inicial, tenemos que tener en cuenta que los niños no solamente se enfrentan al tipo de texto que les estoy diciendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, sino que también se enfrentan a infografías, a afiches, a calendarios, a tablas de contenidos, a horarios. Y cada texto tiene una dirección y tiene un manejo. Y hay que enseñarlo. Cuando el maestro de ciencias entra a mostrarle al niño, no sé, las ilustraciones del proceso de un experimento, profe, tenga en cuenta la conciencia del texto impreso. ¿Qué dirección va a tomar? ¿Cómo debe leer el niño y cómo debe interpretar esas imágenes? ¿Dónde están las explicaciones para que el niño pueda ser exitoso? Muchas veces los niños saben mucho más de lo que creemos, pero la disposición de la información le complica la vida. Entonces, tengan en cuenta estos elementos. Luego nos dice la investigación que la conciencia fonológica, en la siguiente diapositiva, es el predictor por excelencia del éxito en lectura. ¿En qué idioma? En todos los idiomas alfabéticos. No tengo ni idea si en coreano funciona igual. No sabría dar razón del japonés porque no son lenguajes alfabéticos. Hago referencia a los lenguajes alfabéticos y su impacto. Entonces, el reconocimiento y la manipulación de los sonidos del lenguaje oral, el que el niño logre escuchar esa R intermedia suavecita que a veces no pronunciamos, esa S que acompañada con C casi no decimos, esa T que nos comemos los bogotanos al final de las palabras, como en Girardot, nosotros veraneamos en Girardot y no en Girardot. Ese tipo de cosas son claves para comprender conceptos. Nos parecen como innecesarias, pero resulta que con las rimas, con los patrones sonoros, con las retahílas, con las canciones, las jerigonzas, los niños empiezan a encontrar esos sonidos de su lenguaje que las han oído desde antes de nacer. Entonces, para el niño, deslindar, es decir, separar esos sonidos, no es una tarea fácil. Y en las situaciones de aula remota, en donde vamos a tener encuentros con los niños, podemos hacer maravillas para que el niño decodifique, para que vea qué sonido corresponde a qué letra. Y hay diferentes formas de hacerlo, porque ustedes se imaginan la aburrición que debe ser 50 minutos de solamente conciencia fonológica repitiendo sonidos. No, pues de pegarse un tiro con un banano. Hay que hacer muchas actividades para que el niño, recurriendo a diferentes estrategias, logre el desarrollo de este elemento precursor. Podemos deletrear, deslindar, sustituir, invertir, omitir, repetir fonemas, a ver si suena igual. Y los niños empiezan a fascinarse con este tipo de actividades. Luego tenemos el principio alfabético. Quedarme solamente produciendo sonidos
pues no tiene sentido porque nosotros no hablamos fonológicamente, sino que hablamos a través de palabras que son el resultado de unos sonidos articulados. Entonces, rápidamente paso de la conciencia fonológica al principio alfabético para que el niño pueda reconocer todas las letras del alfabeto, para que sepa que s corresponde a esta letra que tiene estas ondulaciones, que las marca en el aire, que las hace en cajita de letras, que las usa en el componedor de palabras, pero para que la pueda reconocer, tiene que haberla identificado oralmente. Y pasar, lógicamente, de ese sonido, pues a la letra, a la palabra, al texto, porque esa secuencia, fonema, letra, palabra, texto, es lo que lleva al niño a la comprensión. Ahí está su bicicleta de palanquita, su bicicleta de 2 llantas, su bicicleta, su triciclo, hasta llegar a la bicicleta totalmente autónoma y el niño decidirá para dónde quiere ir con su bicicleta y hasta dónde quiere llegar con su lectura y su escritura. También nos dice la investigación que necesitamos un componente que es la fluidez. Fíjate que ese es bien curioso, porque como que sentíamos que era como un adicional, que chévere que esté, pero si no está, no le pongo No atención. importa. Sí, entonces como que, ay, no, es que hay gente que lee muy rápido y otra que no lee rápido, pero todos están comprendiendo igual. No, la investigación nos muestra que hay una velocidad mínima de tránsito en el lenguaje, que para que el cerebro pueda comprender necesita una velocidad que es más o menos entre 5 y 7 palabras en una unidad de sentido, y que la velocidad mínima de lectura al finalizar segundo grado es 60 palabras por minuto, que es lo que le permite al cerebro entender que está trabajando con un texto. Si tú haces listas de mercado, yo las hago para no ir a gastar más de la cuenta, el cerebro Claro que sí. no me las asimila como un texto, me las asimila como una lista. No está esperando conectar un elemento con el otro. Entonces, la fluidez funciona lo mismo. Si yo dejo que los niños lean y hagan muchas pausas largas entre palabras, pues no está comprendiendo, está emitiendo una serie de palabras como listados. Entonces, la fluidez y la automaticidad tienen todo que ver con la comprensión, porque la velocidad lectora, la precisión y unos principios ortográficos mínimos que no lo enseñamos como, ok, hoy vamos a ver ortografía, por supuesto que no, sino nociones ortográficas para estimular la prosodia, la entonación, el ritmo, y para que el niño vea cómo están demarcadas las unidades lingüísticas. Esto es lo que hacemos hasta tercer grado. Por favor, no crean que es que lo hacemos hasta 11 grado, no. Eso lo que tenemos que tener en cuenta para consolidar el lenguaje desde transición hasta tercer grado. ¿Okay? Perfecto. Por último, y no menos importante, tenemos el vocabulario. Imagínate que uno no tenga una biblioteca de palabras para expresar sus pensamientos. Es absolutamente frustrante. Te pongo la experiencia de un viaje. Cuando tú vas de viaje a un país en el que no conoces la lengua, tú tratas de comunicarte y es terrible. No sabes las palabras más simples para que puedas pasar de tu pensamiento a tu oralidad. Pues los niños tienen esa experiencia permanentemente en clase. Permanentemente los exponemos a vocabulario nuevo que no les contextualizamos, con el que no hemos trabajado, que no les hacemos sinónimos, que no ponemos bancos de palabras para que el niño pueda recurrir a decir qué era qué fue lo que dijo la profesora, que era un mate. Yo no sé. Y entonces no recurre a su diccionario personal o a esa cartelera en el salón que le permita apropiarse de ese vocabulario. Entonces, si el niño no tiene palabras, ¿como de qué habla? ¿Tú te imaginas? Entonces, Claro. el mundo está lleno de nombres. Todo
todo tiene nombres y lo que no tiene nombre nos cuesta procesarlo. Te voy a poner un ejemplo. La palabra resiliencia, hermosísima palabra que estamos utilizando desde hace, pues no mucho en las ciencias sociales. Es una palabra lindísima, tomada de la física, que se refiere a que los materiales retomen su forma original. Dios mío, antes cuando un niño salía de un trauma, un país salía de una situación traumática, no estaba esa palabra para nombrar a esas personas que a pesar de las circunstancias y a pesar de las rachas terribles de cosas espantosas, salen adelante. Ya tenemos la palabra y la palabra le da, como que le da cuerpo a ese concepto, como que me permite hacer una cantidad de categorías y decir, oiga, sí, yo soy una persona resiliente. Colombia es un país resiliente, pero ya tiene término. Entonces, eso es lo que sucede con el vocabulario en los niños. Ya tiene la palabra. Trabajemos todos, los del lenguaje, los de matemáticas, los de ciencias, en el vocabulario. No es lo mismo precipitarse. Mira, no te precipites en dar tus respuestas, piénsalas primero, le decimos a un estudiante, y en la siguiente clase el maestro de ciencias le dice, es que la precipitación en el ciclo del agua. Pues oiga, nada que ver, precipitación. Yo no me lluvio, yo me precipito. ¿Sí? Pero son dos conceptos que el niño tiene que aprender a deslindar para saber cuál es el contexto en ciencias y cuál es el contexto en uso cotidiano. Todo eso que acabo de mencionar, conciencia del texto impreso, principio alfabético, conciencia fonológica, el vocabulario, nos llevan a la tan anhelada comprensión. Pero la comprensión resulta de todo lo anterior. Profesor que se respete, hemos tomado por ahí unos 10 cursos de estrategias de comprensión. Bajito. Porque creemos que la comprensión es un evento por allá, como que allá llega y solamente tengo que hacerle una cantidad de actividades. Pues no, la comprensión es el resultado de ese entretejido de las hebras que mencionamos anteriormente. ¿Y cómo se ve la comprensión? Con todos estos elementos que están ahí, que por supuesto no los voy a leer porque están en la pantalla, pero que todo esto hace parte de la comprensión. Entonces, en el diseño curricular, el diseñador curricular no dice ejercicios de comprensión, sino que hace una articulación de diferentes elementos de todos estos durante todo el año escolar para que al final del ciclo, de la etapa inicial, el niño verdaderamente sea competente en comprensión. Es un balance. En Panamá tienen un nombre bellísimo para eso que se llama la dosificación. Es una palabra que me parece sensacional. Hay que dosificar para poder nutrir el currículo. Luego tenemos la escritura, siempre nos habían dicho lectoescritura, después separaron otra vez que una cosa es la lectura, que otra es la escritura. Sí y no, no es tan inseparable. Yo lo concibo como una moneda, de manera que en una cara está la lectura y en la otra cara está la escritura. Son diferentes, pero absolutamente complementarias. Y la una no puede existir sin la otra. En la escritura, volvamos a la bicicleta, no descuidemos el tema grafomotor, no descuidemos ese tema de la producción inicial, de la direccionalidad de las letras. Sueno como maestra de preescolar, a mucho honor, pero no descuidemos esos elementos, porque es que el niño no va a llegar a la escritura si no tuvo esos primeros pasos de esa conciencia espacial, de esos patrones que rigen la letra, porque también allí hay una fluidez. La fluidez escritora es la de esos trazos que, como estoy haciendo con mi mano ahorita, me permiten ser más ágil. De esos elementos preescritores, llegamos a la escritura. La escritura tiene un elemento poderosísimo, Claudia,
porque imagina que en la lectura hacemos decodificación, pero en la escritura hacemos codificación. Es decir, el proceso perfecto, el proceso estupendo en donde yo evidencio que un niño decodifica cuando el niño codifica. ¿Mm? Y por supuesto, los otros elementos que ustedes, maestros, van a tener en esta presentación, porque esta es una herramienta de trabajo. En el BID, después de todas estas investigaciones hechas, generamos este marquito de nuestra acción para poder confrontar todos nuestros materiales para que no se nos escape nada. Es un resumen de todo lo que ya dije, que nos sugiere que hay un camino de los sonidos y las letras y hay un camino de las palabras. Y que lo tenemos que recorrer los dos, mediado por unas estrategias orales, lectoras y escritoras. ¿Para qué? Para llegar a la comprensión y la producción de los textos. ¿Partiendo de qué? De todo tipo de texto, de los textos del mundo, desde la señal de tráfico, el aviso, ¿cómo se llama? La etiqueta de los alimentos, todo es texto. Todo es texto. Sensacional tener una biblioteca nutridísima. ¿No la tienes? El mundo está lleno de palabras. Búscalas y verás cuántas encuentras. En un ejercicio que hicimos con unos autores de la SED hace 2 años, hicimos 100 fichas de textos que no son de biblioteca, los textos de la cotidianidad, el recibo del agua, la etiqueta del atún, la etiqueta de la ropa para las instrucciones de lavado, los textos de los periódicos y las revistas. Entonces no podemos seguir diciendo que es que el niño no tiene textos. El lenguaje está alrededor. Entonces, después de esta ruta que ustedes la van a tener, fíjense cómo articulamos la trenza. Esta es la versión del Ministerio de Educación de la trenza que ya habíamos presentado, la de Scarborough. El ministerio la recreó muy linda, entre otras cosas. Y ahí, en esas mallas de aprendizaje del 2018, que les recomiendo muchísimo que las utilicen porque están maravillosas, ahí ustedes empiezan a hacer lo que se llama en currículo la articulación. Es decir, cómo le doy orden a todo ese reguero de cosas que intencionalmente las puse así en cajitas separadas para que ustedes se den a la tarea de tejer, entretejer elementos. Esta que ustedes ven en amarillo es la ruta de nuestros materiales Aprendamos Todos a Leer del BID, que son de libre circulación, que las encuentran, ya al final les vamos a dar los links, y que ustedes las pueden utilizar gratuitamente porque eso es la bondad maravillosa de este material. Úsenlos y sigue toda esta trayectoria. ¿Ustedes quieren hacer sus propios materiales? Perfecto, pero sigan una trayectoria que involucre todos los elementos fundantes. ¿Seguimos? Perfecto, profe. Bueno, vamos a saludar a los 287 personas, profes, que nos acompañan en este momento. Vamos a continuar con esta contextualización y ya vamos a pasar entonces en un ratito más a hablar de los materiales que ya están disponibles y de cómo hacer o pensarnos en materiales que no necesiten conectividad. Entonces vamos a seguir y, profe, espérame a ver si hay algún mensajito por acá. Nos dice Erika Spring, muy lindo todo, pero para niños como mi hijo que es disléxico, las cosas son a otro precio. Entonces, para que pensemos un poquito en eso, Liliana Farasica nos dice gracias por el espacio. A ver, por acá, me gustaría que hablaran acerca de cómo incentivar, permíteme un segundito, de cómo incentivar la lectura en jóvenes en época de pandemia. Entonces vamos a seguir recogiendo sus inquietudes y ya las retomamos con la profe. Listo, profe, adelante. Muy bien. Yo no soy especialista en dificultades de aprendizaje, pero lo que sí sé es que este tipo de diseño curricular cierra muchísimo las dificultades de los niños con dislexia, con síndrome de Down,
con problemas de percepción visual, porque la insistencia en la conciencia fonológica les ayuda mucho a los niños con dislexia a mejorar sus desempeños. También no es el espacio, pero menciono que el Grafo Game ya disponible, que el BID está poniendo a disposición de todo el país, permite a los niños con dislexia superar enormemente sus dificultades porque fue originalmente desarrollado en Finlandia para los niños con dislexia y tiene impacto positivo tanto en los disléxicos como en los niños que no tienen dificultades. Entonces, se lo recomiendo. Y respecto a la otra pregunta de cómo incentivar la lectura, lo primero es, hagamos un diseño curricular que asegure que el niño recorre todo esto para que no nos toque incentivarla, sino que él solo pueda enamorarse. Porque cuando a mí me hacen esas preguntas, yo digo, carambas, algo hace que ese niño no se enamore. Hay un interferente. Uno no le tienen que enseñar a enamorarse. Uno se enamora de lo que puede hacer bien. Entonces, nuestra propuesta es, utilicen estos elementos para que diseñen materiales a los que el niño acceda de manera amigable para que la respuesta sea una lectura independiente. Perfecto, profe. Entonces, continuemos. Ok, continuamos entonces con la conciencia del texto impreso. Yo no voy a leerles todo lo que dice ahí, ahí van a ver ustedes pautas. En el material yo les voy contando es cómo lo tradujimos en el material de Aprendamos Todos a Leer. En el material de Aprendamos Todos a Leer, en la guía del docente, siempre inauguramos nuestro fonema. Nosotros tenemos, la estructura es la siguiente: una semana para trabajar cada fonema. Cada fonema tiene unos objetivos claramente explicitados para que el maestro sepa a qué le está apuntando en cada semana. Luego tenemos unas actividades de prelectura, que es lo que nos decían nuestros amigos del enfoque comunicativo, que debemos hacer para que el niño tenga cómo enmarcar su conocimiento nuevo. Entonces hacemos unas actividades orales de prelectura que se relacionan con la lectura del fonema. Tenemos 36 personajes que viven en un parque natural. Fueron diseñados con la idea de promover en los niños el cuidado de las especies, porque la mayoría de ellos son especies en vía de extinción a nivel nacional o internacional, y también animales que han sido traídos de otras partes del mundo. Estos animalitos comparten una experiencia de convivencia y cada animalito tiene una competencia ciudadana importante para que el niño durante su aprendizaje de lenguaje también esté expuesto a cómo se ven esas competencias ciudadanas de las que les hablamos. Enrique, el erizo estudioso; Adela, la ardilla amistosa; Irene, la iguana ingeniosa. Todas tienen una historia que contar. A diferencia de lo que normalmente se recomienda para estas edades, nosotros preferimos hacer unos textos mezclados entre texto expositivo y texto narrativo. ¿Por qué? Porque el texto narrativo tenía mucho sentido antes de televisión, Netflix, TV cable, DirecTV, etcétera, 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 donde la televisión les está narrando a los niños 24 horas del día, historias chatarra, otras buenas, otras pésimas, pero el niño está sobreexpuesto al texto narrativo. ¿Qué ha descubierto la investigación reciente? Que a los niños les gusta el texto expositivo. Al niño les gusta información concreta, real. Le gusta saber cuánto mide la cola de un ratón. Al niño le gusta saber dónde viven las águilas. Le encanta. Y en particular a los niños, hombres, varoncitos, manes, les encanta saber y tener datos.
información concreta. Entonces, por eso nuestras historias no son, érase una vez un ericito que vivía con... No, este es un erizo, le cuenta cómo es el erizo, cómo es el hocico del erizo, que tiene su cuerpo cubierto por púas, porque eso le genera al maestro un tema de conversación real con el niño. Y además genera unos procesos de indagación. El niño va e investiga más sobre los erizos. ¿Mm? En la primera parte, después de que nosotros hacemos la lectura, trabajamos todo lo que es la conciencia del texto impreso, le mostramos al niño cómo funciona la lectura, cómo está organizada la información. Y después pasamos a la conciencia fonológica, todo dentro del marco del texto, no por fuera. Que el niño vea que Enrique, y que le mostramos la E mayúscula y mostramos la E minúscula y que las dos suenan lo mismo. Empezamos toda esta ejercitación para que identifique el sonido inicial, medial y final de cada uno de los fonemas. La conciencia fonológica es un área de gran dificultad para muchos niños y para muchos docentes. Entonces, el trabajo de los niños busca dinamizar este componente que ha sido un poquito dejado de lado en nuestras aulas. En el material, en la siguiente, vamos a ver la cartelera fonológica, en la que se pueden apoyar los docentes para ver cómo es que se pronuncian las letras. La RAE hizo una serie de cambios en el 98, en el 2002 tal vez, eso se las debo ese dato, que cambia algunas cosas. Por ejemplo, diferenció el español de América Latina del de España y el castellano como tal, y también separó algunos sonidos y junto a otros. Por ejemplo, cuando yo estaba chiquita, en tiempo de Bárbaras Naciones, la B y la V había que marcarlas muy bien. La doble L, tráeme el bombillo, y tú tenías que hacer ese sonido, eso desapareció, eso ya no existe. La B y la V, decir ballena y decir venado, es exactamente lo mismo. Se preserva la ortografía, pero se elimina la diferencia fonológica. Entonces, por eso hicimos esta cartelera, para que los docentes tengan un recurso a mano para que puedan hacer autocorrecciones. Y luego tenemos también en la conciencia fonológica, en la siguiente diapositiva, todas las posibilidades de ejercicios que un diseñador curricular puede hacer en torno a la conciencia fonológica. En la derecha están los ejemplos de nuestro material, que como les insisto, es disponible, y a la izquierda los escenarios de despliegue de la conciencia fonológica para el diseño curricular. La sílaba es un tema que nos ha dado mucho que hablar, que genera en algunos profesores mucha resistencia, en otros excesiva simpatía, porque nuestra tendencia es a enseñar por sílabas. La sílaba es un escalón de la enseñanza, de la lectura, pero no nos podemos quedar ahí. Yo tuve un alumno fabuloso que yo le decía, Hernandito, por favor, lee. Y me decía, ¿quieres que te lea como le leo a mis papás o como le leo a la profe? Y yo le decía, ¿cómo así? Léeme como le lees a tus papás. Había una vez una princesa que en lo alto de la torre, maravilloso. Bueno, entonces, Hernandito, léeme como le lees a tu profe. A, B, A, una, vez, una. Puede sonar anecdótico y narrativo, pero resulta que es que algunas prácticas se instalaron en el aula de primer grado y están contaminando la lectura y escritura de nuestros niños. Nosotros insistimos en que sí, vea este tipo de ejercicio de sílaba en donde usted parte de la palabra, descompone en sílabas, luego descompone en fonemas, pero vuelva a la palabra, para que usted, además de hacer el análisis léxico y subléxico, se asegure de que no está instalando un problema de lectura, que después desinstalarlo va a ser espantoso. Entonces decimos, casa, dime las sílabas que tiene casa. Casa.
Ahora vamos a separarlo por sus fonemas. K, A, S, A. Retoma la palabra. ¿Qué decía? Casa. Este es un ejercicio que ha gustado mucho a las maestras de Manizales, que fueron nuestras compañeras para probar este material. Les ha gustado mucho esta práctica porque hace que el niño retome la palabra como unidad y no se nos quede en los sílabos. Como decía, rapidito pasamos al principio alfabético, rapidito pasamos a la lectura de palabras, a llenar el espacio con la letra que falta. Ahí hacemos la diferencia entre fonema y letra. Mira, ahí en el anterior, Linda, dice, por ejemplo, bra, rayita O. ¿Cómo hago ese ejercicio? Le digo, mira, ahí dice bra O. ¿Cómo hago para que diga bravo? ¿Qué me va a insertar? La B. Pero entonces, ¿qué hago después de ese ejercicio? El mismo niño lee las palabras que construyó. A eso me refiero con principio alfabético. Paso de lo fonológico, utilizo el símbolo o grafema y luego paso a la palabra. Perfecto, profe. Vamos a hacer una pausita aquí, un segundito, para darte unas dudas, unas participaciones de los profes. María Elena Roncasio nos pregunta, me gustaría saber si hay alguna estrategia puntual para aumentar la velocidad de la lectura de un niño de 9 años y lograr el abandono de esa lectura de sílabas y pausada. Ese por este lado. La profe Gabriela Polanco nos pregunta, ¿qué puedo hacer para que mis niños lean más rápido? Por ahora con esas dos, mi profe. Muy bien. Lo primero es escoger estos adecuados para la situación lectora de los niños. No puedo escoger cosas complicadísimas. Muchas personas critican a los diseñadores de material de lectura y escritura porque dicen que hacemos textos falsos. Por supuesto, mea culpa. Por supuesto que tenemos que hacer textos demasiado sencillos, demasiado repetitivos, porque lo que estamos buscando es una práctica. Entonces, no le dé miedo, profesora, a hacer textos sencillos de 4 oraciones en donde utilice los fonemas que usted ve que el niño ha presentado dificultad para que él practique varias veces. A los niños les gustan las cosas que tienen sonoridad, les gustan los nombres graciosos, les gustan las lecturas que tienen palabras pícaras. Utilícenlas. Utilice frases cortas y evite palabras rebuscadas porque eso compromete la velocidad en lectura. Segundo secreto, deje que el niño lea primero el texto en silencio en su mente. Es decir, que se prepare para que pueda leer bien. Y tercero, fomente mediante el uso de registros de lectura, de manera que usted escribe, que vamos a leer 3 veces por semana, escribo el nombre del, puede ser el de mi propio hijo, si estoy haciendo lectura en casa, escribo el nombre, qué libro leíste o qué párrafo leíste y cuánto te demoraste en leer. Cojo el cronómetro de mi celular y le digo, bueno, te demoraste 10 segundos leyendo, no sé, 15 palabras, vas a seguir practicando para que venzas tu propia marca. Es contra sí mismo, no contra los demás. Y entonces ahí empieza él a practicar. Y ahora sí, mamá, vuélveme, o profe, vuélveme a oír, a ver si mejoré la velocidad. Funciona. Para eso se llama un lectómetro. Hay unos videos que vamos a publicar próximamente, que los invitamos a todos a verlos, donde les contamos todas estas estrategias, el lectómetro, los registros de lectura, cómo se hace lectura para padres, cómo se hace lectura de docentes, para que ustedes tengan más herramientas. Pero sí se puede y es sencillo. Profe, una pregunta. Vamos a hablar un poco de cómo evaluar el aprendizaje de manera remota. ¿Cómo podríamos hacer Sí. eso en esta emergencia en la que estamos? Primero que todo, tenemos que tener
unas guías, esto que te invita, todo lo que acabo de decir, que vamos a hacer unas guías, unas secuencias didácticas muy, muy claras que van a cubrir el tiempo, por ejemplo, de una semana. Todos los países que hemos consultado en nuestra moderación curricular están haciendo la propuesta de educación remota de currículo semanal, que le permite al maestro, o sea, sigue la misma estructura de la aprendamos todos a leer. ¿Y qué pasa? Que al final tú puedes hacer, si quieres, Linda, hay un modelo de evaluación, la siguiente, hay un modelo de evaluación, no, es una evaluación que hace el niño de sus propios procesos. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que necesitamos autoevaluación, porque el niño tiene que tomar participación activa en su aprendizaje. Tenemos que hacer evaluación de los padres, de manera que el papá nos diga cómo está leyendo el niño y tener recursos como la captura de pantalla en caso de que estamos haciendo algo en el computador o la foto de una evaluación que le hago en la guía, en la secuencia didáctica para que yo tenga evidencia. No solo evidencia para la calificación, sino evidencia para la intervención. Si yo veo que de esa guía puedo poner una guía que dice nombre del estudiante, tiempo que le tardó hacer esta guía, quién lo ayudó, puede ser solito. No partamos de la base que los niños están acompañados. Entonces, eso me permite ver, un niño se demoró 5 horas haciendo la evaluación y otro se demoró 20 minutos, pues yo ya sé que este de 5 horas es mi prioridad al momento de la escolaridad con alternancia que se está planteando en el distrito. Yo ya sé que esos niños son los que yo voy a tener que trabajar de forma diferenciada, porque ese chiquito se me está quedando muy atrás. ¿Mm? Entonces, volvamos a las formas. Captura de pantalla, foto de la evaluación, que debe ser semanal. Si yo no sé qué están aprendiendo los niños y cómo lo están aprendiendo, no puedo emprender acciones remediales. ¿Mm? Claro que sí. Bueno, profe, ahora vamos a hablar de recursos y materiales que nos vas a recomendar. Les recuerdo a todos los profes que están conectados en este momento que vamos a compartir ahora el link donde van a encontrar todos estos materiales, van a encontrar la presentación y van a poder tener esto para ustedes. Entonces, profe, ¿qué nos puedes decir sobre recursos y materiales para trabajar en esta etapa de aislamiento en la que estamos? Ante todo, nuestro componedor de palabras. Ahí están los materiales que ustedes pueden bajar e imprimir. Y urgentísimo el componedor de palabras. Créenlo para que los papás puedan bajar las letras y recortarlas para tenerlas en un componedor o en una cajita de letras. Miren la A. La A no puede ser la tipográfica, porque eso puede interferir en los niños. Y todas tienen también as con tildes, todas las vocales aparecen con tilde en el componedor. Ese componedor funciona de la siguiente manera. Usted hace una libretica muy sencilla, de manera que hagan la siguiente, Linda, para que vean cómo se... Hasta el componedor, ya vamos ahí. Eso, perfecto. Para que el estudiante tenga ordenadas sus letras, puede ser en cajitas, en la casa, pero el tema es que el niño pueda componer palabras, sílabas, que pueda ver, y fíjese que ahí hay una captura de pantalla. Ahí hay un ejemplo de una mamá que tomó la foto o de un docente que toma la foto para mostrar qué fue capaz de hacer en tantos minutos. Recuerden que la correlación tiempo-desempeño es muy importante en este momento de situación remota, para que el profesor se pueda dar una idea de cuánto le está tardando al niño hacer cualquier desempeño. Entonces, materiales, componedor de palabras. Cuaderno ferrocarril, urgente, urgente, para que el niño pueda hacer el trazo de las letras.
una de las grandes limitaciones de nuestra educación remota es la escritura. Yo personalmente tengo un alumno los martes y los jueves, un niño de 5 años, y lo que más reto me ha generado es la formación de las letras. Imagínense que yo les voy a hacer a ustedes la letra L mayúscula en el aire en la cámara. Entonces, miren lo que hago. L mayúscula. ¿Qué pasó? ¿Cómo la ven? Al revés, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el riesgo de que de que el niño esté percibiéndola mal es muy alto. Por eso es importante entonces que tengamos claras en las guías cuando vamos a hacer letras, trazo de letras, tienen que tener su material y que nos lo muestre. ¿Ya tienes tu material? Sí, muéstramelo. Bueno, entonces ahora lo que vas a hacer es trazar la letra en la pantalla, en situación de virtualidad. En situación remota, simplemente en su guía, que nos resalte dónde comenzó, ponme un puntico dónde comenzaste y ponme un puntico cuando terminaste de hacer tu letra, para que nosotros nos podamos más o menos dar una idea de cómo la hizo, porque puede ser que la S la hizo empezando de abajo para arriba. Muchos niños les encanta hacer la S de abajo para arriba. Tú como maestro tienes que enterarte y hay que buscar ese recurso. El otro recurso importante, las lecturas. Los niños, el material de Aprendamos Todos a Leer tiene un libro de lecturas. Pásenle el link a los padres para que lo puedan fotocopiar. Es la única garantía de que tenemos de que el niño tiene por lo menos un texto que le enmarque todas estas actividades y que le permita trabajar la lectura. En el espacio remoto tenemos una situación privilegiada. O sea, no todo es negativo en remoto. ¿Para qué es privilegiada? Para la intervención temprana y la diferenciación. Oiga, si yo ya sé por los desempeños, por las capturas de pantalla, por la evaluación con padres, por la evaluación con tutores, que Claudia, Jaime y Linda no están leyendo sino 10 palabras por minuto y que Laura, en cambio, está leyéndome 40 palabras por minuto, pues yo ya puedo hacer mi ubicación de mis niñitos en unos niveles de desempeño. ¿Mm? Y al tener esos niveles de desempeño, pues yo puedo decidir que los martes yo me encuentro con Jaime, Claudia y Linda y hago una llamada telefónica a esos niños y hago un registro y una revisión y hago algún tipo de actividad con los más necesitados de mi aula. ¿Qué estoy viendo yo? Por lo menos aquí en Tenjo, Cundinamarca, veo maestros que están volcándose sobre los niños con más necesidad, les dan material extra, hicieron un curso en una de las escuelas acá cercanas, le hicieron una capacitación a los padres y cuidadores para que puedan apoyar a sus niños y citaron a los niños de más bajo desempeño. Entonces, no todo está perdido. Podemos tomar iniciativas. ¿Sobre la base de qué? De esto que vemos en pantalla. Nosotros no podemos tomar decisiones sin analizar las evidencias de aprendizaje. Tenemos que pensar en los niños, qué es lo que le gusta más hacer a Jaime, que está tan atrasadito. Ah, es que ese muchachito muere por el fútbol. Pues, mijito, lecturas de fútbol, lenguaje de fútbol, los nombres de los jugadores, todo lo que se le ocurra, porque necesitamos apalancar conocimiento y aprendizaje. Y hago mis agrupaciones. Y al hacer mis agrupaciones, yo determino que no sé, los jueves, todos los martes y jueves me voy a ver con mis niños de etapa inicial, que con los niños de etapa previa me voy a ver 3 o 4 veces por semana y que a los niños de nivel avanzado los voy a dejar volar tranquilos, los voy a poner a producir un libro de cuentos, les voy a dar otro tipo de actividades porque ellos están ya volando solitos. A eso es a lo que llamamos diferenciación y a eso es a lo que llamamos intervención temprana.
No dejemos pasar estos problemas, porque eso después nadie cierra la brecha. Así es, mi profe, claro que sí. Bueno, profe, se nos está terminando el tiempo. Quiero en este momento saludar a las 250 personas que aún nos acompañan y a todos y cada uno de los que participaron en el chat, agradecerles. No me queda más sino decirles que cualquier comentario es bienvenido, que aprendemos, que vamos entendiendo diferentes puntos de vista y que les agradecemos mucho por participar. Profe, a ti muchísimas gracias por acompañarnos. Regálanos unas palabras finales de cierre y damos por concluido antes de terminar. Les recuerdo, ya compartimos en el chat, pero lo vamos a hacer nuevamente, el material de esta presentación para todos aquellos que no pudieron verla bien, que tuvieron problemas de conexión, y también les recuerdo que la conversa queda grabada en el Facebook, entonces ustedes pueden volver a ella cuando lo necesiten para repasarla y poderla ver mejor. Entonces, profe, danos tus palabras de cierre. Mis únicas palabras son de agradecimiento por esta invitación y por utilizar el material Aprendamos Todos a Leer. Por supuesto que es perfectible, por supuesto que con la riqueza y la experiencia de los docentes se va a nutrir de manera maravillosa, pero no nos cansemos de pedalear por estos niños. Recordemos que todas estas iniciativas de la educación remota y presencial solamente tienen una finalidad, y es el niño. No trabajamos por el currículo, no trabajamos por el material, trabajamos por los niños. Entonces, los invito a no cansarnos, a no decepcionarnos, a no desesperanzarnos en un momento en donde el país necesita ver qué tan grandes son sus docentes. Muchas gracias, profe Ángela, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Un abrazo enorme. Estaremos entonces en un mes nuevamente en la siguiente conversa y les recuerdo el material, ya en este momento está en el chat. Un abrazo a todos y que tengan muy, muy bonita tarde. Muchas gracias.